Em, Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al ciclo de seminarios anual 2023 de nuestro instituto, INGEM. Hoy tenemos el agrado de escuchar a la doctora Patricia Cetón. La doctora es investigadora independiente del CONICET. Al mismo tiempo es profesora adjunta de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y ella trabaja en el Instituto ICIFID de UBA CONICET, acá al frente nuestro. Y nada, hoy nos va a hablar un poquito de células multipotentes adultas, particularmente del tema mediado por la regeneración del nervio ciático lesionado. Así que le agradecemos, doctora, nuevamente por aceptar nuestra invitación amablemente. Y como siempre, las respuestas, o sea, las preguntas y respuestas las hacemos al final. Si desean, van levantando la manito o van poniendo por el chat y después le vamos dando lugar a todas las preguntas. Así que nuevamente gracias, doctora, y le escuchamos atento. Bueno, ante todo quiero agradecer a ustedes por la invitación. Para mí realmente es un gusto poder presentar nuestros resultados en el INIGEM, un instituto de mucho prestigio y donde hay tantos científicos amigos trabajando que me parece que pueden, digamos, aportar nuevas experiencias y comentarios a nuestros resultados, ya que trabajamos en áreas distintas. Eh, Agradezco mucho la invitación y bueno, hoy vamos a hablar, como dijo Eduardo, sobre el efecto o cuál es la participación de las células multipotentes adultas como mediadoras en la regeneración del nervio ciático lesionado. Y esperen que me pasa, ahí va. Como decía Mafalda, cada uno en este mundo tiene su pequeño, su gran preocupación. La nuestra es la regeneración del sistema nervioso periférico y podemos decir que, como ustedes saben, el sistema nervioso está dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente al trabajo en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central es realmente difícil lograr la regeneración, mientras que en el sistema nervioso periférico hay una ventana de oportunidades que permiten que el sistema nervioso periférico sea más proclive a la regeneración. ¿Sí? No es nunca sumamente efectiva o, digamos, espontánea, pero nos da ciertas posibilidades que no tiene el sistema nervioso central. Y esto ya fue estudiado por el doctor Santiago Ramón y Cajal en el siglo XIX. Él fue un neurofisiólogo muy prestigioso que trabajó en esta maratónica tarea de favorecer la regeneración en los nervios periféricos y en el sistema nervioso central. Pero fíjense, estos son dibujos que hacía el doctor Ramón y Cajal en base a observaciones que veía en el microscopio óptico. Y el doctor Ramón y Cajal fue el primero que postuló que las diferencias entre el sistema nervioso central y el periférico está dada por las células que mielinizan al sistema nervioso central, que son los oligodendrocitos, y al sistema nervioso periférico, que son las células de Schwann. El doctor Ramón y Cajal ya postulaba que las células de Schwann eran las que hacían factible la capacidad regenerativa del sistema nervioso periférico. Y él, hace más de 100 años, postulaba esta posibilidad de hacer un trasplante de células de Schwann que permitiera la regeneración en el sistema nervioso periférico, y en los últimos años también se probó mucho en el sistema nervioso central. Entonces, acá yo les muestro un esquema del sistema nervioso. Este es el sistema nervioso central.
que incluye toda la parte del cráneo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que es el que está compuesto por los nervios que surgen a partir de la médula espinal, a partir de lo que sería el sistema nervioso central, y que se extiende hacia los órganos y las extremidades. Es el encargado de transportar todos los estímulos y las señales que da el sistema nervioso central para que se ejecuten dentro de los órganos blancos. Como ustedes saben, el sistema nervioso central está protegido por la barrera hematoencefálica, que es una protección muy importante porque permite que evita la entrada de ciertas noxas al sistema nervioso central y permite también protegerlo de golpes que pueda llegar a tener. Esa barrera hematoencefálica también es la que evita que haya otras células, compuestos, factores tróficos que puedan entrar al sistema nervioso central y que no puedan participar en su regeneración. En cambio, el sistema nervioso periférico no está protegido ni por huesos, ni tampoco por una barrera tan estricta como la hematoencefálica. Está solo protegido por una barrera que se llama hematonerviosa. Está mucho más expuesto a toxinas y mecanismos de daño. De allí la necesidad de que también tenga una mayor posibilidad de regeneración, porque si no, al estar tan expuesto, sería muy difícil resolver los daños que tenga. Y su regeneración potencial es mucho más alta que en el sistema nervioso central, lo que hace que muchos de los daños que se producen en el sistema nervioso periférico sean daños reversibles, ¿sí? Dependiendo del tiempo en que esté expuesto a la lesión, pero en muchos casos, si se actúa rápidamente, se puede hacer que esa lesión pase a ser reversible. Como yo les mencioné antes, yo no me voy a dedicar a eso para no extendernos tanto, pero las células de Schwann son las responsables de esta capacidad o esta alta capacidad regenerativa que tienen los nervios periféricos, ya que las células de Schwann son células muy plásticas que tienen la capacidad de diferenciarse a un fenotipo mielinizante que frente a una lesión se desdiferencia, pero que puede volver a rediferenciarse al estado mielinizante, y esto hace que hagan más factible la regeneración en el sistema nervioso periférico. ¿Cuáles son las principales causas de neuropatías periféricas? Tenemos, bueno, muchas que están dadas por efectos autoinmunes, como algunas enfermedades desmielinizantes inflamatorias, enfermedades del tejido conectivo, como la vasculitis, enfermedades sistémicas, como la diabetes, la uremia, la sarcoidosis, entre otras, el cáncer, que puede traer una neuropatía paraneoplástica, infecciones como la difteria, la lepra, el SIDA, el herpes zóster, disproteinemias como el mieloma, la crioglobulinemia, deficiencias nutricionales y alcoholismo, agentes tóxicos que provienen de usos industriales o algún tipo de drogas o medicación, como por ejemplo pueden ser todas las drogas anticancerígenas, ¿sí?, que se utilizan en las quimioterapias, y algunas enfermedades heredadas como la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, por ejemplo, y otras que están dadas por la compresión y el trauma. Nuestro grupo se dedica fundamentalmente al estudio de estas neuropatías periféricas adquiridas promovidas por compresión del nervio y trauma. Tengamos en cuenta que estas neuropatías producidas por compresión y trauma
se pueden producir como consecuencia de actividades cotidianas, pueden ser por accidentes de auto, por accidentes deportivos o por accidentes cotidianos que podemos tener en nuestra vida habitual o durante el trabajo. También pueden producirse como consecuencia del síndrome del túnel carpiano, que está dado como consecuencia del atrapamiento a nivel de la muñeca del nervio mediano, y esto es lo que normalmente vamos a conocer como enfermedad del mouse, o el síndrome de túnel cubital, que va a ser por atrapamiento a nivel del codo del nervio ulnar. Estas dos patologías se exacerbaron mucho durante la pandemia por el hecho de que estábamos permanentemente atados a una computadora, trabajando, conversando, sociabilizando y viendo películas o series, con lo cual esto aumentó muchísimo. La incidencia general de estas neuropatías periféricas adquiridas que son por compresión y trauma, es de 13 a 23 por cada 100.000 individuos vivos en los países desarrollados. No tenemos estadísticas de lo que sucede en Latinoamérica, tampoco en Argentina, por lo tanto nos basamos solo en las que tenemos a nivel internacional. Y esta patología del túnel carpiano como consecuencia de la enfermedad del mouse tiene una prevalencia históricamente del 3% dentro de la población general, que aumentó en estos últimos periodos, y la que se produce por atrapamiento del nervio ulnar a nivel del codo, tiene una incidencia de 24,7 casos por cada 100.000 personas, y que sería una incidencia de 0,8% por persona por año. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se produce una lesión a nivel del sistema nervioso periférico? Se genera una fisiopatología que es muy compleja, en la cual vamos a tener un proceso de degeneración valeriana, que es un proceso por el cual se interrumpe el diálogo entre el axón y la célula de Schwann que lo mieliniza. Como consecuencia de eso se va a producir una desmielinización, va a haber una secreción de interleuquinas y quimoquinas que van a convocar a los macrófagos hematógenos que van a concentrarse dentro del nervio lesionado y van a contribuir junto con los macrófagos residentes y las células de Schwann de la zona lesionada a favorecer la formación de la banda de Bubner, que es un paso previo para iniciar la remielinización a través de esta banda formada por células de Schwann, que lo que va a hacer es mostrarle el camino al axón en regeneración para que pueda extenderse. Dentro de estas patologías hay muchas cuestiones que son invalidantes, y este es el problema fundamental y la importancia de poder estudiar estas neuropatías periféricas por compresión y trauma, porque se producen generalmente en la edad activa, en la edad productiva, donde la gente está trabajando y está muy activa, y tiene algunas situaciones que producen su eh, discapacidad, que puede ser temporal o permanente, y les evita poder seguir trabajando. Y dentro de esto hay algo que es fundamental y que es algo que realmente produce la inhabilitación de la gente y una discapacidad casi completa, que es el dolor neuropático. ¿Qué es lo que pasa cuando hay Doctora, doctora, discúlpeme, me parece que no están pasando las diapositivas, ¿puede ser? Acá yo las pasé, no sé en dónde se quedaron ustedes. Quedó congelada cuando empieza con el túnel carpiano. Yo tenía la misma duda. Bueno, a ver, esperen que vuelvo hasta acá.
Y ahora vamos a ver, ahora pasó. No, No, está congelada en la misma. Uy, qué lástima, a ver, quizás se la cierra y la vuelve a abrir. ¿te parece? A ver, entonces, espera, que dejo de compartir, lo cierro, y ahora vuelvo a compartir. Sí, sí. Gracias por avisarme, porque viste que uno acá no se da cuenta. Entonces, ¿acá lo ven ahora? Sí, ahí pasó. Ahora pasó, sí. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, o más o menos, lo que les decía es que cuando se produce una lesión en el nervio ciático, se ve el proceso de degeneración valeriana, que es un proceso por el cual se, digamos, se desasocia o se interrumpe la comunicación entre la célula de Schwann y el axón al que mieliniza, y se genera toda una fisiopatología que es muy compleja. Espérenme que vuelvo al puntero, ahí está. Una fisiopatología muy compleja en la cual participan los macrófagos residentes en el nervio, las células de Schwann que están en el nervio lesionado, que se van a desdiferenciar y se va a producir un fenómeno de desmielinización. Como consecuencia de la acción inmediata de estas células de Schwann y los macrófagos, va a haber secreción de quemoquinas e interleuquinas, que lo que van a hacer es convocar a los macrófagos residentes, y esto va a iniciar todo un proceso por el cual van a iniciarse la regeneración de estos nervios lesionados. Lo que yo les decía anteriormente es que estas neuropatías por compresión y trauma se producen generalmente durante la edad más activa de los individuos, en una edad en la cual la gente está en plena edad productiva a nivel social y de trabajo, y entonces es muy importante poder encontrar estrategias que permitan que esta gente pueda recuperar sus capacidades, porque dentro de estas alteraciones que tienen, muchas de ellas los llevan a una discapacidad que puede ser parcial o completa. Y una de las cosas más severas que los lleva a impedirles seguir con su vida cotidiana es el dolor neuropático, ¿sí? Ahora se ve que pasó la diapositiva. Sí, perfecto, doctora. Bárbaro, gracias, muchas gracias, Analia. Entonces, comentábamos antes que las células de Schwann de la zona posterior a la lesión y los macrófagos residentes son los primeros respondedores y son realmente considerados como superhéroes porque son los que inmediatamente dentro de las primeras 24 horas después de la lesión reaccionan e inician toda una serie de eventos que permiten que haya posibilidades de actuar y de favorecer la regeneración del nervio ciático. Entonces, las células de Schwann se reprograman a un fenotipo que se conoce como células de Schwann de Bugner o reparadoras, que tienen capacidades distintas que las células de Schwann habituales. Son células de Schwann que tienen actividad fagocítica, es decir, que pueden fagocitar todos los restos de mielina y tienen la posibilidad de secretar interleuquinas y quemoquinas. Entonces, estas células de Schwann reparadoras, junto con los macrófagos residentes, son los que van a remover todos los restos de mielina, que es un paso esencial para que haya remielinización. Sin limpieza total de los restos de mielina, no hay remielinización factible. Estas células de Schwann y los macrófagos también lo que van a hacer es secretar, como les dije anteriormente, interleuquinas y quemoquinas, que lo que van a hacer es favorecer el reclutamiento de los macrófagos hematógenos y junto que van a secretar y van a completar la remoción de todos los restos de mielina para que haya un campo limpio que permita que haya remielinización. Como yo les dije anteriormente, en el sistema nervioso central no hay posibilidades de reclutar
macrófagos hematógenos, con lo cual la limpieza del campo no es tan correcta, porque más allá de que la microglía pueda ejercer estos efectos, no va a ser tan eficiente como los macrófagos hematógenos. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de la medicina regenerativa? Es maximizar y acelerar en la recuperación motora y sensitiva de estos pacientes que fueron afectados por una lesión a nivel del sistema nervioso periférico, ofreciendo distintas estrategias terapéuticas para favorecer la regeneración del nervio lesionado. Entre ellas, una de las estrategias de la medicina regenerativa es la terapia celular. Este proyecto empezó, digamos, podremos decir que casi por casualidad, cuando en el año 98, yo haciendo experimentos aislando mielina de animales que habían sido sometidos a degeneración valeriana por ligación del nervio ciático, empecé a ver que había, como tenía que ver, un proceso de desmielinización. Acá yo les muestro una mielina aislada de un nervio control, mielina aislada de la zona proximal de un nervio lesionado que no tiene diferencias, y la mielina aislada de un nervio en la zona distal, que es la posterior a la lesión. Como ustedes ven, hay una disminución en las bandas mayoritarias de mielina, como P0, que es una glicoproteína muy abundante en el sistema nervioso periférico, y también hay una disminución en algunas bandas de las proteínas básicas de mielina. Sin embargo, en esta banda de 14 kilodalton, era llamativo porque se veía que había un aumento con respecto a la zona, al nervio contralateral y a la zona proximal. Yo pensé en un comienzo que esto era un error, que había cometido un error en el aislamiento de mielina, pero pensando en esto que habíamos hecho 2 ultracentrifugaciones para purificar esta mielina, era como un poco raro pensar que era contaminación de sangre, porque mandamos a secuenciar esta banda y vimos que tenía restos de fragmentos de MBP, fragmentos de alfa-globina y de beta-globina, y yo pensaba que podían llegar a ser contaminación con sangre de, digamos, de glóbulos rojos que estuvieran en la zona distal. En ese momento, bueno, tuvimos la suerte de disponer de una sonda que reconocía el mensajero de la alfa-globina, y fue en aquel momento, comienzos de la PCR en tiempo real, que pudimos medir la cantidad del mensajero de alfa-globina en un nervio control, que sería de un animal no lesionado, en un nervio contralateral y en un nervio en la zona proximal, en la zona distal del nervio, y en células mononucleares aisladas de médula ósea y en células de Schwann, para ver si realmente esta alfa-globina provenía de las células de Schwann. Tuvimos este resultado, que fue muy alentador en su momento, por el cual veíamos que en la zona distal había una cantidad muy grande del mensajero de alfa-globina, con lo cual estábamos descartando la presencia de glóbulos rojos, sino que había una célula que expresaba el mensajero de la alfa-globina a un nivel muy elevado comparado con células mononucleares de médula ósea que normalmente expresan alfa y beta globina. En esos mismos momentos apareció un paper en el cual decían cuando la sangre se transforma en neuronas, y esto se lo tengo que agradecer a la obstinación de la doctora Pasquini, que yo pensaba que eran contaminantes, ella insistía con que no, encontramos estos papers, y comenzó este proyecto, a partir del cual el primer paper fue demostrar la presencia del mensajero de la alfa-globina y la migración de las células de médula ósea después de una lesión a través de la ligadura del nervio ciático, ¿sí? A partir de ahí comenzó este proyecto en el cual decidimos trabajar en un modelo que sea de degeneración valeriana reversible, que ya les voy a demostrar, les voy a contar ahora. Empezamos a buscar, y como ustedes ven, hay muchos
clinical trials que están trabajando con células mesenquimales de distintos orígenes para el estudio, para el tratamiento de distintas enfermedades, dentro de las cuales están las neurodegenerativas. Entonces, en nuestro laboratorio, que es el laboratorio de células multipotentes en neuroregeneración, tenemos distintos objetivos. Fundamentalmente es encontrar estrategias a través del uso de células multipotentes adultas para poder recuperar los nervios lesionados. Para ello tenemos varios proyectos. Uno que es establecer el trasplante sistémico de células multipotentes adultas como estrategia terapéutica. Otro es favorecer la movilización farmacológica de células progenitoras de la médula ósea para evitar tener que hacer un trasplante, sino ver si quizás uno movilizando farmacológicamente las células multipotentes de la médula ósea se puede llegar a tener digamos, un efecto similar al trasplante sistémico. Otro es estudiar los mecanismos que están involucrados en el efecto neuroregenerativo de las células multipotentes de médula ósea, como puede ser la inmunomodulación y la transdiferenciación. Por otro lado, favorecer a través de estrategias combinadas, estrategias híbridas, el reclutamiento de células multipotentes nativas o modificadas, que es a través del direccionamiento magnético, y también estamos actualmente trabajando en la obtención de exosomas magnéticos aislados a partir de células multipotentes adultas. Son todas estrategias que estamos probando actualmente en el laboratorio para favorecer la regeneración de los nervios periféricos. En la charla de hoy me voy a dedicar fundamentalmente al direccionamiento magnético de células adultas multipotentes. Y yo les muestro en esta diapositiva distintas fuentes de obtención de células multipotentes adultas. Ustedes se preguntarán por qué yo insisto tanto con el tema de células multipotentes adultas, y es fundamentalmente porque las células multipotentes adultas no tienen los cuestionamientos éticos que tienen las células embrionarias, el uso de células embrionarias, y tampoco requieren de un aislamiento temprano y un mantenimiento durante años para, en el caso que fuera necesario, utilizar esas células para una terapia en el individuo que estuvo afectado, con el objeto de poder hacer un trasplante autólogo para evitar el rechazo inmunológico. Las células multipotentes adultas, que como ustedes ven, se pueden obtener a partir de la piel, a partir de la pulpa dentaria, a partir de las células multipotentes de cerebro, las células envolventes olfatorias, a partir de la sangre periférica, a partir de la médula ósea o del tejido adiposo, tienen la característica de que son células multipotentes que se encuentran en todos estos tejidos y que se pueden aislar en el momento en que sean necesarios para hacer un trasplante autónomo. Por ello es que hay muchos autores en el mundo que están trabajando con el objeto de establecer que estas células puedan ser las candidatas más factibles para hacer la terapia celular y evitar usar células embrionarias o células embrionarias que tienen cuestionamiento ético o que pueden o que deben mantenerse durante años en condiciones que no son gratuitas y que tampoco nadie sabe si 20 años después, cuando se descongelen, van a tener el resultado que uno pensaría que pueden tener, y tampoco sabe si después de 20, 40, 50 años las va a utilizar o no. En cambio, estas células se aislarían en el momento en que fueran necesarios a partir de tejidos adultos del mismo individuo que fue afectado por una lesión. En nuestro laboratorio nosotros
trabajamos fundamentalmente con células mesenquimales aisladas de tejido adiposo y con células mononucleares aisladas de médula ósea. Hasta acá estamos, estoy en la misma diapositiva que tengo que estar. Sí, doctora. Sí. Perfecto. Entonces, nosotros comenzamos nuestros estudios evaluando el efecto de las células mononucleares de médula ósea, que las trasplantamos por vía sistémica después de una lesión en un modelo de compresión por 8 segundos del nervio ciático. En ese modelo nosotros observamos que las células mononucleares de médula ósea eran reclutadas, que eran trasplantadas por vía sistémica y se evaluaba su reclutamiento 7 días, 14, 21, 28 días después de la lesión. Veíamos que estas células, que estaban marcadas con un fluoróforo, permanecían exclusivamente en el nervio ipsilateral y no en el nervio contralateral. Estas células favorecían la eliminación de los restos de mielina, aceleraban la remielinización y la regeneración axonal, aumentaban o aceleraban también la recuperación funcional, prevenían el desarrollo del dolor neuropático y después también vimos que digamos, revierten el dolor neuropático una vez que ya lo desarrollaron, y estas células demostraron que se pueden transdiferenciar a células de Schwann y que también ejercen acciones inmunomoduladoras, disminuyendo la secreción de la síntesis y secreción de interleuquinas proinflamatorias y aumentando la síntesis y secreción de interleuquinas antiinflamatorias. Estas células también tienen la capacidad de modular el fenotipo, la polarización del fenotipo de los macrófagos desde un fenotipo M1 a un fenotipo M2. Cuando observamos esto en condiciones normales, digamos, la migración espontánea de las células frente a una lesión del nervio ciático y el reclutamiento exclusivamente en el nervio lesionado, surgió la idea de combinar estrategias, una estrategia biológica como la terapia celular y una estrategia nanotecnológica como el direccionamiento magnético, para dar lo que nosotros llamamos como una terapia celular asistida por un campo magnético, en el cual nosotros probamos el tratamiento, el trasplante de células mesenquimales aisladas de tejido adiposo sometidas al direccionamiento magnético. Y de esta forma generamos una estrategia nanobiotecnológica. Entonces, trabajamos con células mesenquimales aisladas de tejido adiposo que tienen varias ventajas. Una, que se aíslan a partir de un tejido muy abundante, como es el tejido adiposo, de cualquier localización. Tienen un método de obtención que es poco invasivo, porque solamente haciendo un pequeño tajo se puede hacer una liposucción, que a partir de la cual se aíslan estas células mesenquimales de tejido adiposo. Tienen un alto rendimiento celular y proliferan rápidamente en cultivo, y proliferan mucho más rápido que las células mesenquimales aisladas de médula ósea. Tienen la ventaja con respecto a las células mononucleares de médula ósea que constituyen una fracción homogénea con alta plasticidad y baja inmunogenicidad, pero tiene la desventaja de que requieren cultivo, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos con las células mononucleares de médula ósea, la ventaja que tienen es que en menos de una hora o en una hora aproximadamente se pueden aislar y se pueden trasplantar aún en el mismo quirófano cuando un paciente tiene una lesión, potencialmente todo, ¿no? Entonces, partimos de este tipo celular. Estas células, lo que nosotros hicimos fue cargarlas con nanopartículas magnéticas y
trabajamos en un modelo de degeneración valeriana, que es un modelo de degeneración valeriana reversible en el nervio ciático de la rata, en el cual, en una misma rata, nosotros tenemos un nervio, ¿sí?, en el cual hacemos la lesión, y esta lesión es una compresión por 8 segundos del nervio ciático, luego se libera, es decir, que es una lesión aguda y no es crónica. En la zona donde se produce esa compresión, a partir de ahí vamos a tener dos zonas dentro del mismo nervio ciático ipsilateral. Una zona, que es la zona proximal, que está aún en contacto con los somas de las neuronas que están en los ganglios de la raíz dorsal, y estas somas de las neuronas son los que le proveen al axón de todos los factores tróficos, es decir, que aquí no tenemos degeneración axonal, y el diálogo entre la célula de Schwann y el axón es adecuado. Y esta zona distal, que es la posterior a la lesión, que por 8 segundos de inhibición de la, digamos, de conducción del impulso nervioso, se produce una degeneración en la zona distal, en la cual se observa que las células de Schwann se desdiferencian, adquieren ese fenotipo de célula de Schwann reparadora, tienen actividad fagocítica, y hay una degeneración axonal, por solo 8 segundos de haber interrumpido digamos, el flujo del impulso nervioso. Entonces, en el mismo animal, nosotros tenemos un nervio ipsilateral que fue lesionado y un nervio contralateral que quedó intacto. A este animal, por la vía por la arteria ascendente de la cola, le vamos a trasplantar células mesenquimales aisladas de tejido adiposo, marcadas con un fluoróforo, que es el CMTMR, es un derivado de rodamina. Lo vamos a trasplantar en el momento inmediato después de la lesión, y vamos a tener dos grupos. Un grupo que va a estar trasplantado con las células mesenquimales aisladas de tejido adiposo, marcadas con el fluoróforo, y otro grupo que va a estar trasplantado con las células mesenquimales aisladas de tejido adiposo, marcadas con el fluoróforo de rodamina y cargadas con nanopartículas magnéticas de hierro de magnetito magnetita. Y en función del tiempo, a los distintos tiempos entre un día y 60 días posteriores a la lesión, haremos estudios conductuales, funcionales y morfológicos para poder evaluar el daño, en este caso en dos aspectos, que sería la morfología del nervio y su funcionalidad. ¿Hasta acá queda claro el modelo experimental? ¿Alguna duda? No, perfecto todo. Bueno, pasamos entonces a este trabajo, en el cual, que nosotros lo publicamos en una revista que se llama Acta Biomaterialia, que después de 1 año y medio de estar discutiendo con distintas revistas en donde no valoraban el trabajo, finalmente en Acta Biomaterialia primero nos mandaron una evaluación negativa con todas las objeciones de los reviewers, contestamos rápidamente y logramos que nos den un tiempo para contestar como corresponde todo lo que preguntaban. Lo publicamos en Acta Biomaterialia, que es una revista de biotecnología de muy alto impacto, y tuvimos la sorpresa, a pesar de que habíamos tenido tantos problemas con la publicación de este paper, de que este paper fue citado por la revista Science y destacado como una de las publicaciones que Science recomendaba dentro de una sección que ellos tienen in other journals. Entonces, realmente valió la pena el esfuerzo, la pelea,
y todo el esfuerzo que representó hacer un trabajo interdisciplinario, que lo logramos hacer junto al grupo dirigido por la doctora Marcela Fernández Van Rapp, del Instituto de Física de La Plata, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET. Entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos en este caso? A grosso modo, lo que hacíamos era cargar las células, ¿sí?, con nanopartículas magnéticas que sintetizaban en el IFLP, y probábamos que estas células respondían a un campo magnético externo. Son nanopartículas de óxido de hierro que responden a este campo magnético. Nosotros ya sabíamos que las células trasplantadas por vía sistémica podían llegar y quedar reclutadas exclusivamente en el nervio ipsilateral o lesionado. Y nuestra idea era, si nosotros logramos cargar estas células con nanopartículas magnéticas y podemos colocar un magneto del lado externo, ¿sí?, en el lomo de la rata, aprovechando esta localización bastante accesible del nervio ciático, podemos lograr tener un campo magnético que atraiga a las células que vienen por circulación y lograr retener mayor cantidad de células y que queden por más tiempo en la zona de la lesión. Entonces nuestra idea era, si nosotros podemos producir regeneración a través del trasplante sistémico de células multipotentes adultas, si nosotros podemos retener mayor número de células, es probable que ese efecto sea mayor. Y así fue que iniciamos este proyecto. Es importante destacar que el animal tiene el magneto en una zona externa, que no le produce ningún tipo de dolor, que no es incómodo para nada, y que solo va a estar aplicado durante las primeras 24 horas post lesión y post trasplante, con el objeto de que las células que pasan por circulación sean atraídas hacia este magneto, hacia este imán, y queden reclutadas, reforzando el efecto que tienen las citoquinas y las quemoquinas que se secretan en la zona de la lesión, ¿sí? Entonces, en este caso, lo primero que teníamos que comprobar era si en estos experimentos hechos in vitro teníamos que ver, caracterizar las células para ver que las células aisladas por nosotros a partir de tejido adiposo eran realmente células multipotentes. Para ello hicimos experimentos de PCR en punto final para demostrar la presencia de marcadores de multipotencialidad como CD105, CD90, CD73, CD34 y CD29. Por todos estos métodos, por el método de PCR punto final demostramos la expresión de estas células de los marcadores de multipotencialidad, y a través de citometría de flujo, gracias a la ayuda y el asesoramiento y la realización de estas determinaciones por parte de Pachi y de Ariel, logramos ver que estas células son positivas para CD73 y son negativas para CD45, que es un marcador panematopoyético, y son negativas para CD11B, que es un marcador de la línea de los leucocitos polimorfonucleares. Quiero destacar que no podíamos hacer todos los marcadores por citometría de flujo, porque es muy difícil encontrar estos anticuerpos en rata, y solo pudimos utilizar los que conseguíamos. Y por otro lado, el hecho de que estamos trabajando con células mesenquimales de tejido adiposo que requieren cultivo, nos permitió evaluar también por inmunocitoquímica la presencia de marcadores como CD105, CD90, CD73 y CD34, todos marcadores de multipotencialidad, y la ausencia de los marcadores que mencioné antes, CD45 y CD11. Con todo esto sabíamos que era una población
que estaba apta para hacer los estudios que nosotros queríamos evaluar. Por otro lado, teníamos que caracterizar las nanopartículas magnéticas que se sintetizaron, y acá yo les muestro algunas determinaciones que se hicieron. Se midió por microscopía electrónica de transmisión las características de estas nanopartículas, que son nanopartículas de óxido de hierro, de magnetita, y también se pudo ver que imágenes de refracción, de difracción de electrones, lo que está demostrando que estas nanopartículas tienen una estructura de magnetita cúbica, de espinel cúbico. Por otro lado, lo que pudimos ver es también midiendo las nanopartículas en la microscopía electrónica, pudimos demostrar a través de un histograma los tamaños de las nanopartículas para ver que estaban dentro de los tamaños que son aptos para trabajar en la medicina. Por otro lado, vimos también cómo es el tracking de las nanopartículas, y vimos también cómo es el grado de magnetización de estas nanopartículas cuando se aplica un campo magnético, y también por, digamos, un método de tritiación coloidal se vio la estabilidad de estas nanopartículas a distintos pH. Todos estos experimentos, no soy yo la que puedo dar mucha explicación sobre esto, pero confiando en el grupo responsable de este área del trabajo, son todos digamos, parámetros que permitieron demostrar que las nanopartículas estaban aptas para ser utilizadas en el direccionamiento magnético de las células. De allí entonces empezamos con otros experimentos in vitro que lo que hacían era establecer cómo era la interacción entre las células y las nanopartículas magnéticas. Incubamos a las células con nanopartículas magnéticas y observamos. Bueno, hicimos una curva dosis-respuesta y también en función del tiempo para ver cuáles eran los tiempos óptimos, y en esas condiciones lo que vimos fue, inicialmente por estudios de BCM, de magnetometría, podíamos ver que las células que están en rojo, que son aquellas que fueron marcadas o cargadas con las nanopartículas magnéticas, tienen una respuesta, digamos, característica a células magnetizadas frente a un imán, mientras que las células aisladas de tejido adiposo, que no fueron cargadas con nanopartículas magnéticas, no presentan este momento magnético. Por otro lado, por ensayos de viabilidad a través de MTT, observamos que las células a los distintos concentraciones de nanopartículas que incubamos, hasta los 500 microgramos por mililitro de hierro de estas nanopartículas, observamos que tenían una viabilidad adecuada, incluso veíamos como que estaba un poco aumentado, en teoría, la actividad mitocondrial, más que nada, en las células cargadas con las nanopartículas. Estas actividades de viabilidad fueron medidas también por citometría de flujo, aquí también con la colaboración de Ariel y de Pachi, y utilizando un fluoróforo, el Zombie Yellow, que permite evaluar la viabilidad de las células, observamos que en las células control, en las células cargadas con nanopartículas en las distintas concentraciones, no se veía una disminución en la viabilidad. Y también vimos digamos, por side scattering, que aumentaba la granularidad de estas células, a medida que aumentaba la concentración de nanopartículas que estaban puestas en las cuales se enfrentaban las células, ¿sí? Para incubarlas. También, y esto nos daba idea de que las nanopartículas estaban ingresando a la célula y que no afectaban su viabilidad hasta las concentraciones probadas.
hicimos estudios de microscopía electrónica de transmisión y observamos que estas nanopartículas se podían localizar dentro de vesículas citosólicas, y cuando hicimos, digamos, el aumento de estas áreas, vimos que en todas estas células había un aumento, una concentración muy marcada de nanopartículas. Con lo cual, a través de estos experimentos, habíamos demostrado que las nanopartículas que se habían sintetizado eran aptas para el uso en la nanomedicina, y que tenían una buena interacción con las células multipotentes aisladas, que no afectaban su viabilidad y que podían entrar a la célula y se mantenían dentro de las vesículas citosólicas de las células. Que esto coincidía con lo que está descrito en bibliografía, que normalmente las nanopartículas magnéticas se concentran en los endosomas de las células. Entonces, aquí comenzamos los experimentos in vivo, en los cuales nosotros trasplantamos las células, como yo les mencioné antes, por la cola, por la arteria de la cola, y vimos, después de 7 días, la llegada de las células marcadas con el fluoróforo. Acá yo les muestro resultados de microscopía confocal, en donde vamos a ver que en los 2 primeros paneles tenemos los resultados obtenidos en animales que fueron trasplantados solo con células mesenquimales aisladas de tejido adiposo, pero que no fueron direccionadas magnéticamente. Tenemos la zona de crash, que es la zona de la lesión, y la zona distal, que es la zona posterior a la lesión. En todos los casos, nosotros vemos que la presencia de estas células por la detección de este fluoróforo CMTMR. Cuando hacemos el merge, vemos que estas son células, confirmamos que realmente son células, y cuando hacemos el zoom vemos mejor esta presencia de células en la zona distal. Son células que fueron trasplantadas en el momento de la lesión, de producir la lesión, y que fueron evaluadas en el nervio ipsilateral 7 días después del trasplante. También evaluamos lo mismo, digamos, en los animales que fueron trasplantados con células mesenquimales aisladas de tejido adiposo, cargadas con las nanopartículas magnéticas y que fueron retenidas o sometidas a direccionamiento magnético. En este caso vemos que comparativamente en la zona del crash hay un aumento muy marcado en la cantidad de células reclutadas a los 7 días con respecto a las que fueron reclutadas solo por la acción del gradiente de quimoquinas y citoquinas que se produce en la zona de la lesión. Vemos que en la zona distal también hay un aumento muy marcado con respecto al trasplante sin direccionamiento magnético, y vemos en la parte del zoom la cantidad de células que se detectan a los 7 días posterior a la lesión. Es decir, que nosotros, a través de este método, logramos reclutar mayor cantidad de células marcadas con el fluoróforo CMTMR a través del direccionamiento magnético. Y acá vemos la cuantificación de células CMTMR encontradas en la zona distal, en los animales que fueron trasplantados con las células sin cargar con nanopartículas magnéticas, y aquellos que fueron cargados con nanopartículas magnéticas y que fueron sometidos a direccionamiento magnético. Por otro lado, constatamos la llegada de estas células, que podemos decir células magnéticas, para no repetir todo el tiempo que son cargadas con nanopartículas magnéticas, y vemos que en los animales no tratados no tenemos esta curva característica del momento magnético de los nervios. Sí, acá tenemos que los nervios controles contralateral y el nervio ipsilateral de un animal no trasplantado no tienen ninguna diferencia. Lo mismo vemos en los animales que fueron trasplantados con las células mesenquimales de tejido adiposo, pero que no fueron cargados con nanopartículas magnéticas.
En cambio, cuando nosotros observamos qué sucede en los animales que fueron trasplantados con las células mesenquimales aisladas de tejido adiposo, cargadas con nanopartículas magnéticas y sometidas a direccionamiento magnético, vemos que este momento, esta característica de este espacio, de este momento magnético, se ve exclusivamente en el nervio ipsilateral, que es el nervio en el cual se reclutaron las células multipotentes, y no se ve ese mismo, esa misma respuesta magnética en el nervio contralateral o en un nervio control de un animal que no fue lesionado. Con lo cual, hasta acá, por todos estos métodos, nosotros demostrábamos que las células cargadas con nanopartículas magnéticas y sometidas a direccionamiento magnético fueron reclutadas en mayor cantidad en el nervio ipsilateral. También lo que quisimos ver es por criotem, miramos también la presencia por microscopía, electrónica de transmisión, vimos también la presencia de estas células, y acá yo les muestro lo que sería un corte de un nervio control, en el cual vemos estos axones mielinizados, que son característicos de un nervio ciático, porque el nervio ciático es un nervio altamente mielinizado. Aquí vemos un corte de un animal que no fue trasplantado, en el cual vemos un cuadro muy propio y característico de degeneración valeriana, en el cual vemos estos axones totalmente degenerados, con restos de mielina en su interior. Acá vemos un cuadro en el cual vemos un animal trasplantado con las células mesenquimales aisladas de tejido adiposo, cargadas con nanopartículas magnéticas y trasplantadas por vía sistémica y direccionadas por direccionamiento magnético, en el cual observamos que, comparativamente con este cuadro, que son los animales no tratados, observamos que hay cierta recuperación de axones mielinizados, algunos axones que se están neosintetizando y mielinizando. Todavía tenemos axones que están degenerados con restos de mielina y con mielina no compacta, que no son funcionales, porque para que un axón mielinizado sea funcional requiere que esa mielina sea multilamelar y compacta. Y acá vemos que en este animal trasplantado hay estos tres tipos celulares, estas tres células, que no condicen con una célula que sea característica de un nervio periférico. Cuando hicimos el zoom de estas células, observamos que son células que responden al fenotipo de las células multipotentes aisladas, que es este. Estas son imágenes de las células multipotentes aisladas y puestas en cultivo, y esto nosotros interpretamos que son células trasplantadas que quedaron retenidas en el nervio ipsilateral 7 días después de la lesión. Por lo tanto, a través de todos estos métodos, por espectrometría, por magnetometría, por microscopía confocal y por microscopía de electrónica de transmisión, observamos la llegada de estas células en los nervios ipsilaterales. Y aquí nosotros vemos análisis que hicimos por criotem, evaluando la presencia de estas nanopartículas en los axones de los animales trasplantados. Y acá vemos dos cortes de dos axones distintos, dos secciones diferentes, en las cuales vemos en una de ellas aquí las nanopartículas magnéticas reclutadas dentro de la célula, lo mismo que aquí, donde tenemos estas dos áreas. Si hacemos un zoom, vamos a ver que estas son nanopartículas magnéticas que con un aumento mayor
podemos confirmar que son nanopartículas magnéticas, de la misma forma que vemos en estos dos casos, cuando hacemos un zoom de este área, que es esto, o cuando hacemos un zoom de este área, que es esta imagen. En todos los casos, nosotros confirmamos que esas nanopartículas magnéticas no solo quedaron dentro de los endosomas, sino que también llegaron a estos axones que están mielinizados. Cuando quisimos evaluar cuál era el efecto de estas células trasplantadas y direccionadas o sometidas a direccionamiento magnético, lo primero que hicimos fue evaluar la presencia de estos los niveles de los axones en cortes en cortes semifinos de nervio. Y aquí yo les muestro lo que es un corte semifino de un nervio normal, en el cual vemos muchísimos, casi todos, axones mielinizados. Esto es lo que se ve, un cuadro franco de degeneración valeriana en un animal que fue sometido a la degeneración valeriana, pero que no recibió trasplante de células. Esto es lo que se ve en un animal que fue trasplantado con las células mesenquimales de tejido adiposo por vía sistémica y evaluado 7 días después, en el cual vemos que hay cierta recuperación, ciertos axones neosintetizados que están en camino a remielinizarse, y fíjense que a los 7 días posteriores a la lesión, en los animales que fueron trasplantados con las células mesenquimales de tejido adiposo cargadas con nanopartículas magnéticas y sometidas a direccionamiento magnético, el número de axones mielinizados es mucho más elevado que el que vimos en estos mismos animales que fueron trasplantados solo con células mesenquimales aisladas de tejido adiposo. Fíjense cómo en este caso, cuando nosotros cuantificamos el número de axones mielinizados intactos, en los animales no tratados tenemos una caída muy marcada que está levemente, digamos, recuperada, pero no podemos decir que sea significativo a los 7 días en los animales trasplantados por vía sistémica con las células mesenquimales aisladas de tejido adiposo. Sin embargo, cuando estas células fueron cargadas con nanopartículas magnéticas y direccionadas al nervio ciático por direccionamiento magnético, el número de axones mielinizados intactos aumentó muchísimo más. Es decir, que con esto nosotros estamos confirmando que un mayor número de células en la zona de la lesión tenía un efecto neuroregenerativo mayor. Y lo que observamos posteriormente, ir más hacia lo molecular, lo que hicimos fue evaluar cómo es a nivel estructural el efecto de la terapia celular y el direccionamiento magnético, evaluando una proteína mayoritaria de mielina, como es la proteína básica de mielina, y un marcador axonal, como es la beta-3 tubulina. En la primera línea, yo les muestro cómo es la distribución de estas proteínas a lo largo de la fibra en un animal control. Como ustedes ven, digamos, ambas proteínas se extienden todo a lo largo del nervio control, todo a lo largo de la fibra, mientras que en un animal que está lesionado, se observa que estas proteínas se organizan como clústeres. Fíjense, esto es una porción de nervio que va desde el crash hacia el distal en los animales no tratados, en los animales tratados con células mesenquimales de tejido adiposo y en los animales tratados con células mesenquimales de tejido adiposo sometidas a direccionamiento magnético, y vemos en ambos casos cómo los niveles de MVP se distribuyen mejor que cuando los animales no fueron tratados. Fíjense, esto es lo que se ve en la zona proximal. Como yo les comenté anteriormente, la zona proximal es una zona que en general
no está dañada, salvo que tomemos la zona pegada a la compresión del nervio, pero si nosotros tomamos zonas que estén un poco más alejadas, esas zonas, como están en contacto con el axón o con el soma de la neurona, reciben todos los factores tróficos y no están dañados, con lo cual no vemos diferencia entre la zona proximal en un animal control, en un animal trasplantado con células mesenquimales de tejido adiposo y en un animal trasplantado con células mesenquimales de tejido adiposo y sometido a direccionamiento magnético. Sin embargo, cuando evaluamos en la zona del crash, que sería en la zona de la lesión, o en la zona distal, los niveles de MVP, a diferencia de lo que vemos en un animal control, en donde digamos, se distribuye a lo largo de todo el nervio, vamos a ver que en este caso la proteína básica de mielina se distribuye solo en forma de clústeres, y es como nosotros en otros papers demostramos que esa formación de clústeres es un paso previo para la degradación de las proteínas, y como yo les dije antes, para que se haga la limpieza total para favorecer la remielinización. En el caso de los animales que fueron trasplantados con las células mesenquimales de tejido adiposo, vemos a los 7 días que hay una recuperación parcial comparado con lo que sucede en el animal no tratado, y si nosotros a esos mismos animales los sometemos a direccionamiento magnético, fíjense que la recuperación es mucho mayor, lo mismo en la zona distal. Y acá tenemos las cuantificaciones por intensidad óptica, ¿no? La intensidad de densidad óptica. Cuando nosotros evaluamos lo que sucede a nivel axonal, vemos lo mismo, vemos que hay una organización de la beta-3 tubulina en forma de clúster, y que la recuperación es parcial, no es tan efectiva como en la mielinización, pero se ve que hay una recuperación en la organización de la beta-3 tubulina todo a lo largo de la fibra nerviosa. Cuando hicimos esta cuantificación por Western blot, observamos que en los animales no tratados se ve una caída muy marcada en los niveles de la proteína básica de mielina, característico de una desmielinización, que estaba levemente, digamos que revertía levemente cuando los animales fueron trasplantados por vía sistémica con las células multipotentes y evaluados a los 7 días por lesión, y fíjense cómo aumentan los niveles de MVP en los animales que fueron trasplantados y sometidos a direccionamiento magnético. Esto da una idea de que no solo se ve una reorganización de la proteína, sino también que se recuperan los niveles de MVP. Cuando hicimos estos mismos estudios para beta-3 tubulina, no se vio una caída tan marcada en los niveles de beta-tubulina con respecto a un control, pero sí se vio que había una recuperación en los niveles de beta-3 tubulina en los animales trasplantados por vía sistémica y aquellos que fueron trasplantados por vía sistémica y sometidos a direccionamiento magnético. Es importante ver la recuperación morfológica de los animales, pero también una cosa que nos permita saber si el animal recuperó su funcionalidad es esencial, porque de nada sirve que el animal tenga una recuperación morfológica si esa mielina no es funcional. Y entonces se realizan estas determinaciones electrofisiológicas en las cuales se evalúa el potencial de acción muscular compuesto. Acá yo les muestro qué es lo que se ve en un nervio control, en donde se mide la latencia, que es decir, el tiempo que tarda frente a un estímulo, desencadenar la conducción del impulso nervioso, y la amplitud que tiene este impulso. Esto es lo que se ve en un animal normal. En un animal que está sometido a degeneración valeriana y que no fue trasplantado, se observa que aumenta mucho la latencia y disminuye muchísimo la amplitud. Cabe destacar que la latencia distal va a depender del grado de mielinización, ¿sí? Es decir, cuanto más mielinizado esté ese nervio,
la velocidad de conducción va a ser mayor, la latencia distal va a ser menor, porque la función de la mielina es acelerar la velocidad de conducción del impulso nervioso. Mientras que la amplitud del impulso nervioso va a estar dada por el estado de ese axón. Frente a un axón degenerado, la amplitud del impulso va a ser muy baja. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en un animal que fue sometido a degeneración valeriana, y vemos que hay un aumento en la latencia porque hay desmielinización y una disminución en la amplitud por la degeneración axonal. Si nosotros a estos animales los trasplantamos por vía sistémica con las células mesenquimales de tejido adiposo, vemos que disminuye la latencia y que aumenta esta amplitud, no totalmente, y que cuando nosotros hacemos esto mismo, sometiéndolo a direccionamiento magnético, vemos también que está disminuida la latencia y aumentada la amplitud, aunque no totalmente. Cuando cuantificamos esto, nosotros podemos ver entonces que en los animales que fueron lesionados sin tratamiento hay un aumento muy marcado en la latencia distal por el estado de desmielinización, que revierte en poco, pero no significativamente, en los animales que fueron trasplantados con las células mesenquimales de tejido adiposo, pero sí revierte significativamente en aquellos que fueron trasplantados y sometidos a direccionamiento magnético. Y con respecto a la amplitud, ninguno de los efectos fue significativamente distinto. Quiero recordar que cuando nosotros medimos los niveles de la recuperación de los niveles de MVP, que está relacionado con el estado de esa mielina, este trasplante de las células aumentó los niveles de MVP y no trajo aumentos significativos en los niveles de beta-3 tubulina, coincidente con lo que vemos en estos resultados funcionales, en los cuales se recupera la latencia distal y no se recupera la amplitud axonal. Como consecuencia de todo esto, nosotros podemos concluir que el direccionamiento magnético de las células mesenquimales aisladas de tejido adiposo, cargadas con nanopartículas magnéticas, constituye una herramienta muy promisoria y valiosa, como una herramienta bionanotecnológica para acelerar la regeneración del nervio ciático después de una lesión, aumentando la llegada de células mesenquimales de tejido adiposo y su permanencia en el sitio de la lesión a través de un método que es mínimamente invasivo, que no trae dolor ni ningún tipo de afección al animal, y que si uno lo trata de hacer un efecto traslacional, tampoco lo traería en el paciente. Con lo cual, nosotros podemos decir que la terapia celular y el direccionamiento magnético pueden contribuir a este efecto neuroregenerativo de las células trasplantadas y que aumentan mucho la remielinización y la regeneración axonal. ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos por delante? Actualmente estamos trabajando en la generación de una plataforma híbrida con células multipotentes adultas que se transfecten con nanocápsulas de PLGA y nanopartículas magnéticas que pueden llegar a ser útiles para el estudio, digamos, para hacer estudios mecanísticos, porque podemos trasplantar estas células unidas a, cargadas con los ARN mensajeros de los factores tróficos involucrados en la neuroregeneración, y también pueden servir como una estrategia terapéutica. Y por otro lado, estamos evaluando si, siguiendo una lesión, el tratamiento combinado de la terapia celular con el direccionamiento magnético puede promover un diálogo prorregenerativo entre los macrófagos y las células mesenquimales de tejido adiposo, pueden regular la tormenta de citoquinas que se producen
como consecuencia de la inflamación por estas células mesenquimales, y estamos iniciando el estudio de la generación de una terapia acelular utilizando exosomas magnéticos aislados de animales, de células mesenquimales adultas. En este trabajo que yo mostré hoy es fundamentalmente el trabajo de tesis doctoral de la doctora Paula Soto. Es un trabajo que se hizo en colaboración entre el grupo del ICIFIB, en el cual participan la doctora Paula Soto, la doctora Vanina Usach, participó el doctor Gonzalo Piñeiro, la bioterista Marianela Vence, el licenciado David Donalicio, la bioquímica Fernanda Mar, y el estudiante de bioquímica Juan Albalá, y el laboratorio del IFLP, que digamos que se ocupó de toda la parte de los experimentos nanotecnológicos, bajo la dirección de la doctora Marcela Fernández Van Raap, el doctor Diego Coral, las técnicas Luciana Juncal y el técnico Flavio Cibes, la colaboración del doctor Diego Muraca, que fue el que hizo todos los estudios de Criotem, la colaboración con el grupo de la doctora Ana Roy de Barcelona, el doctor Diego Muraca es de el enano de la Universidad de San Pablo en Campiñas, la doctora Ana Roy es del Instituto de Materiales de Barcelona, que colaboró en muchos de los experimentos realizados en microscopía electrónica, y la doctora Alicia Cueto, que es una médica neuróloga del Hospital Español, que es la que realiza junto a nosotros todos los experimentos de electrofisiología. Quiero aclarar que todo este trabajo fue realizado en la tesis de la doctora Paula Soto, pero los que generaron los cimientos para la realización de todos estos experimentos y que nos ayudaron a concluir en todo lo que fue el estudio con las células mononucleares y médula ósea, fueron la doctora Vanina Usach y el doctor Gonzalo Piñeiro, la doctora Vanina Usach, que actualmente es investigadora asistente en nuestro grupo, y el doctor Gonzalo Piñeiro, que está realizando su postdoctorado en el Mount Sinai en Nueva York. Así que bueno, les agradezco infinitamente y bueno, quedo abierta para cualquier tipo de pregunta.